Nuestra siguiente conferencia está a cargo del doctor José Manuel Olaiz Gobea, la cual se titula Desarrollo de material didáctico para la educación científica de alumnos con discapacidad. Antes de iniciar, me permito dar una breve semblanza del doctor Olaiz. El doctor Olaiz es un investigador con formación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, especializado en materia condensada blanda. Además de su labor científica, ha desarrollado una sólida trayectoria en la enseñanza de matemáticas y ciencias naturales en distintos niveles educativos. Su enfoque se centra en la construcción del pensamiento crítico, reflexivo y creativo a través de la resolución de problemas. Cuenta con amplia experiencia en la formación continua de docentes de educación básica, diseñando e implementando talleres, cursos y diplomados de actualización. También ha asesorado tesis de grado y posgrado en investigación educativa aplicada. Su compromiso con la educación y la mejora de las prácticas docentes lo ha llevado a contribuir significativamente en la gestión educativa y la intervención docente. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de México en el nivel candidato. Adelante, doctor. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación al comité de organización de este encuentro. En particular, gracias a Miriam Llama por la invitación a esta conferencia. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y presentar una parte del trabajo que en extenso estaba mostrando la doctora Cristina Reinaga, que hemos desarrollado en el Tecnológico de Monterrey. Yo estoy aquí en el TEC de Monterrey en Campus San Luis Potosí y muy de cerca he colaborado por muchos años con la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado y con algunas otras secretarías de educación en los estados o diferentes entidades federativas de la República. Sin embargo, bueno, la plática que voy a mostrarles, bueno, el contenido de la charla, pues tiene que ver un poco más con lo que estamos haciendo en el nivel superior, orientado hacia la sinergia que podemos hacer con el nivel básico. Entender los estudios de la universidad desde la investigación educativa es un tema que se vuelve muy complejo. La universidad en este caso es vista desde las ciencias sociales como una institución. Está normada, como todos ustedes saben, por un currículum. El currículum en sus orígenes es entendido como un instrumento de control social. Esa es la definición original de currículum y se le atribuye a los grupos que son hegemónicos dentro de una sociedad cualquiera. En ese sentido, hay una interacción de nivel macro, socialmente hablando, entre esas instituciones. La escuela es una institución del Estado, o pensado de esa manera, regulada por el sector productivo. Entonces, cuando nosotros nos desempeñamos en el nivel superior o en la universidad, como mencionaba, lo que estamos nosotros teniendo en realidad pues es una sinergia por encima de nosotros que está contenida en el mercado laboral. Los fines de aprendizaje o el perfil de egreso de las distintas carreras en cualquier universidad tienen que impactar al mercado laboral. Y de ese modo, pues nosotros tenemos siempre una contingencia, el día de hoy muy marcada justamente por el desarrollo tecnológico, que nos empuja a estar modificando de forma repentina pues los planes de estudio o lo que ocurre en las aulas de las universidades para la formación de los profesionales. Esto impacta también, desde luego, a los paradigmas de organización que tienen las escuelas normales superiores, las escuelas pedagógicas, porque está ocurriendo un constante cambio en la identificación o la identidad social, sobre todo en nuestro país. Entonces, desde hace ya más de 20 años, hacia inicios del año 2000, un poco antes, pues todos sabemos, ¿no?, que detona un modelo de escolarización basado en competencias, propuesto originalmente por Philippe Perrenaut, y que luego fue permeando a la educación, ¿no?, desde el sector productivo y económico hasta las aulas de educación básica y educación superior. Entonces,
pues ese marco de escolarización pues tenía que ver con 4 pilares, ¿no? Que por ahí todos conocemos cuando se habla del saber ser, del saber hacer, del saber convivir, y apuntala al desarrollo de habilidades blandas o competencias transversales en todos los estudiantes, sin importar la edad o el trayecto formativo en el que se encuentren. En particular, se prepondera mucho el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo. Es importante esta parte introductoria para el resto de la plática, porque pues justamente se desplaza, si se fijan, el conocimiento como tal. O sea, hace muchos años, tal vez algunos de nosotros, o la mayoría de los que estamos aquí, nos formamos bajo otro paradigma educativo donde se preponderaba la construcción del conocimiento y ahora se parte del saber hacer para construir al ser. Entonces, se aprende haciendo, ¿no? O como dicen por ahí en algunos enfoques educativos, son pues manos a la obra o hands-on activities, que pues han estado siendo preponderantes como modelo educativo durante las últimas décadas en todos los espacios educativos. Entonces, algo que puede operacionalizar esa práctica de la educación basada en competencias es justamente una estrategia que nosotros hemos adoptado en el Tecnológico de Monterrey como modelo educativo y que otras instituciones y espacios educativos en el mundo también lo han hecho, y es el aprendizaje basado en retos. Entonces, nosotros lo que hicimos, aunado a lo que decía Cristina, pues es tratar de buscar espacios o recovecos dentro de la educación superior que pudiéramos alinear con el trabajo en inclusión educativa dirigido específicamente a la educación básica. Entonces, lo que nosotros pues creamos como proyecto, o así fue bautizado, le llamamos EduMakers. EduMakers es educación para la inclusión y es un espacio de servicio social que creamos para los alumnos del TEC de Monterrey, sin importar cuál fuera la carrera o el perfil profesional que los alumnos tengan, y pudieran accesar a este espacio. Y en realidad, pues lo que nosotros establecimos fue un reto dentro del servicio social que apuntala al desarrollo del pensamiento crítico y complejo y la inteligencia social de los alumnos. La idea era, pues, justamente que los alumnos nos ayudaran a poder conceptualizar materiales didácticos para la enseñanza de las ciencias, específicamente en el contexto de la educación inclusiva y particularmente en las edades que comprenden la educación primaria, un poco menos la educación preescolar y la educación secundaria. Ahora hemos extendido el proyecto o el diseño de estos materiales a otros niveles educativos, como los que acabo de mencionar, pero el proyecto nace en la etapa 6-12. ¿Sí? Nosotros tratábamos de trabajar con la etapa de primaria, porque era el conjunto o la población con la que mayor contacto hemos tenido. Tanto Cristina como yo, desde hace un buen número de años, trabajamos como parte de la Estrategia Nacional de Formación Continua en cursos de profesionalización y actualización docente en áreas de ciencias naturales y de matemáticas. Estamos incursionando a través de este proyecto o desde este enfoque a la educación inclusiva. Entonces, como bien lo mencionó antes, pues el proyecto crea recursos educativos incluyentes aplicando el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje, que es el marco conceptual que se explicaba en la presentación anterior, lo estamos tomando como base para el diseño de materiales didácticos, y es un marco conceptual que los alumnos de profesional tienen que estudiar y tienen que entender, o tratamos de entenderlo juntos. Aquí el punto importante de la plática, lo quiero destacar en este momento, tiene que ver con la colaboración de distintos actores sociales.
Entonces, un actor social que acabo de describir es la universidad. Y un segundo actor social, pues tiene que ver con la escuela. Y un tercer actor social, pues tiene que ver ya en la escuela, por ejemplo, pues con los profesores. O sea, nosotros no somos docentes de formación inicial, pero creemos también que un docente de formación inicial aislado puede tener logros mucho más limitados que si nosotros hacemos equipos multidisciplinarios. Es decir, personas que sepamos, por ejemplo, lo voy a repetir de la plática anterior, dice, necesitamos fabricar materiales didácticos científicamente correctos. Entonces, esa es una participación muy específica de alguien que es especialista justamente en el conocimiento científico. Pero necesitamos también especialistas en pedagogía, necesitamos también nutrirnos de la experiencia del docente, porque justamente son los docentes quienes están observando continuamente lo que ocurre en las aulas y los patrones que sistemáticamente detectan sociales que están ocurriendo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje con los niños que tienen algún tipo de discapacidad. En este momento lo estamos tratando de ceñir a la discapacidad, discapacidades físicas, auditivas y también visuales. Entonces, el proyecto es relativamente nuevo y apenas estamos pues tratando de entender un poco más acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen los niños que tienen alguno de estos tipos de discapacidad o ambas discapacidades. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos incluir a todos los alumnos? Pues necesitamos eliminar todas las barreras que limitan el aprendizaje y la participación. Los materiales justamente tratan de hacer esto, no importa si el niño tiene o no discapacidad, los materiales están diseñados para aprender un contenido científico. Entonces, en ese sentido, es que comenzamos a romper barreras que pueden ser de comunicación, pueden ser barreras fisiológicas o simplemente barreras de aprendizaje, como decía el profesor que preguntó al final de la plática anterior. Necesitamos crear ambientes donde se valoren y se respeten esas diferencias, donde se pueda reconocer también la contribución que cada una de las partes del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene o que lleva a cabo dentro de la producción escolar que se hace en el salón de clase y pues donde idealmente se logre una igualdad de condiciones y oportunidades. ¿Qué características deben de tener estos materiales o recursos que estamos generando? Pues bueno, primero deben estar basadas en el DUA, que era lo que ya decíamos antes. Los objetos deben ser interactivos, deben ser multisensoriales, deben ser tridimensionales y deben de tener una base tecnológica. Esta parte la remarco por la pregunta que hacían al final de la presentación de Cristina. No hay ninguna diferencia si se hace un material, por ejemplo, con plastilina, a si se hace un material con base tecnológica. Se puede enseñar el mismo contenido y puede ser igualmente efectivo. La contribución que nosotros estamos mostrando o que queremos mostrarles y generar interés con la intención de hacer estos equipos multidisciplinarios es pues que nosotros tenemos el dominio o la experiencia en el manejo de la tecnología. Eso es un sello o es parte del ADN de la institución en la que en este momento Cristina y yo trabajamos, que es el Tecnológico de Monterrey. Entonces, muchas veces pues se ve alejado, ¿no? Es una institución privada, es una institución con ciertas características y la parte en la que nosotros queremos incidir pues es algo que está muy alejado del contexto del Tecnológico de Monterrey. Todo lo que nosotros hacemos está contextualizado o tropicalizado a América Latina y a países que tienen condiciones sociales o socioeconómicas, socioculturales, similares a las que tenemos en México. Entonces, no necesitamos como tal que el profesor entienda la base tecnológica, sino que más bien nos ayude a orientar cómo el proceso de diseño puede mejorar para que el usuario final, que es el niño, tenga la mejor experiencia de aprendizaje posible.
porque finalmente, pues quienes llevan a cabo ese proceso de enseñanza son los docentes que están frente a grupo y ustedes son los que monitorean y evalúan el aprendizaje. Nosotros estamos colocados dentro de ese dinámica curricular únicamente en los materiales para la enseñanza y en un tipo especial de material que tiene base tecnológica. Entonces, estos deben de proporcionar información científica sobre el tema y debe ser en una forma multimodal. Y la información se puede presentar en distintos niveles educativos con igual impacto, independientemente de la edad que tenga el niño o, o el estudiante, ¿no? El alumno con o sin discapacidad debe de poderlos explorar de manera autónoma. Nosotros, el antecedente que tenemos es un laboratorio que se llama CITRIS. CITRIS es un makerspace. Por ejemplo, yo antes de colaborar en ese proyecto, yo no sabía que existían este tipo de espacios. Un makerspace es un laboratorio de creatividad, ¿sí? Así se definen, es una definición como muy llana, muy plana. Y cuando uno entra a ese tipo de laboratorios, lo que uno observa es mucha tecnología. Es decir, tienen múltiples, por ejemplo, impresoras 3D, cortadoras láser, materiales para que funcionen, procesadores, inteligencias artificiales, etcétera, ¿no? Hay mucha tecnología de por medio que los alumnos pueden usar con materiales que no son finitos. Sí, esa es una de las características que un makerspace originalmente tiene, es que tiene recursos ilimitados. Entonces, si uno piensa en recursos ilimitados, pues también puede pensar que no hay muchos espacios así en el mundo. Uno de ellos, el que estoy mostrando en pantalla, está en UC Berkeley. Entonces, nosotros tuvimos un antecedente de trabajo con ellos y decidimos también pues mostrar qué es lo que se puede hacer en un makerspace, cómo podemos modificar esa idea. Entonces, nos interesa toda la tecnología de la cual están dotados este tipo de espacios, pero los queremos orientar justamente pues para poder hacer innovación educativa, para poder resolver retos sociales, para poder hacer proyectos inter y multidisciplinarios, colaborar con estudiantes de diversas carreras y favorecer en este caso la generación de proyectos que tengan un impacto social. Entonces, decía hace un momento, el proyecto que les muestro es un espacio que curricularmente tiene un lugar en la carrera del estudiante y es el servicio social. El servicio social aproximadamente comprende 400 y hasta 600 horas de trabajo por parte de los estudiantes que los edumakers usan justamente para el diseño, desde la planeación, la ideación del prototipo, hasta el prototipado del material. Entre esos dos puntos, de inicio y de salida, ocurren muchos procesos de iteración porque, pues, ¿qué nos encontramos? El alumno promedio en el TEC de Monterrey, cuando les hacemos una entrevista para indagar justamente cuáles son sus conocimientos o percepciones acerca de la inclusión educativa, es prácticamente nula, ¿sí? Y en realidad, pues muchos de ellos no tendrían por qué tener conocimientos previos acerca, ¿no? Quienes suelen aparecer que sí tienen conocimiento acerca de la inclusión educativa es porque tienen en el primero de los casos un familiar cercano que tiene una discapacidad física. Otros tienen algunas ideas acerca de la inclusión porque es una cuestión que está en tendencia, ¿sí? En esas generaciones. Estoy hablando de alumnos que tienen entre 17 como mínimo y máximo 24 años. Entonces, pertenecen a una generación donde la inclusión ya era de cualquier tipo una tendencia, ¿no? de uso en la convivencia que ellos tienen. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, bueno, en 2019 tratar de conjuntar esas ideas, educación, diseño e ingeniería, porque pues resultó que, para sorpresa de nosotros, el 90% de los alumnos que entran a nuestro servicio social son alumnos de ingeniería. Entonces, pues comenzamos a trabajar en esa dirección porque pues los ingenieros justamente
son quienes tienen mayores habilidades o típicamente presentan mejores habilidades en el manejo y diseño de tecnología. Entonces, pues comenzamos a trabajar con ellos en un espacio que nosotros, o bueno, el tecnológico nombró como Innovaction Gym. El Innovaction es un makerspace, ¿sí? Como el que mostrábamos en Citris, está en Monterrey, está en Puebla, y estamos diseñando un Innovaction aquí en San Luis Potosí. Entonces, la idea, si se fijan en las fotografías, no notan mucha diferencia entre lo que decía Citris o este otro espacio, porque todos tienen la misma forma. Se están popularizando a raíz de la, pues digamos, del diseño universal del aprendizaje, cuando explota a partir de los principios de la OCDE o de los ODS, entonces los makerspaces comenzaron a tener mayor popularidad y los empezaron a crear dentro de algunas universidades. Ahora, nosotros, y esa es una diferencia que nos hace únicos en ese sentido, es que usamos el makerspace específicamente para impactar en inclusión educativa. Los makerspaces son para crear cualquier tipo de cosa de base tecnológica, sin importar si tiene que ver o no con educación. Nosotros lo estamos dirigiendo a inclusión educativa y somos el único espacio tipo makerspace en el mundo que hace eso. Y lo tenemos aquí. Entonces, es una cuestión que hemos podido extender. Ya hemos trabajado con profesores en talleres que utilizan nuestros materiales y que nos ayudan a tener también retroalimentación de cómo mejorar esos materiales una vez que ustedes los utilizan con sus alumnos. El proceso general que seguimos, pues es un proceso que es típico en ingeniería. Nosotros primero tenemos que tener una etapa de empatía para comenzar a hacer una investigación que nos permita comprender la discapacidad. Si nosotros hacemos eso, pues tenemos socios formadores. Entonces, tenemos colaboradores que son justamente personas que tienen esas discapacidades o centros en donde se atienden personas con esa discapacidad y que constantemente estamos entrevistando y nos están asesorando para el diseño de los materiales. Es decir, nosotros no estamos diseñando materiales en forma independiente o en forma autónoma porque no tenemos capacidad para hacerlo. Si no tenemos la orientación de las personas que son expertas en inclusión educativa, el material, por más tecnología que tenga, va a ser un material que no va a tener uso o no va a tener impacto. Entonces, esa parte de empatía es justamente pues lo que nosotros en una investigación de campo con enfoque cualitativo tratamos de hacer para entender, ¿no? Llegamos a una definición que es una conceptualización en papel, si lo queremos ver así, que vamos a comenzar a probar en el laboratorio. Entonces, si se alcanza a ver el tercer círculo de izquierda a derecha, pues ya comienza con la ideación. La ideación ya es el proceso específico en el cual ya hay herramientas que comienzan a formar el dispositivo de base tecnológica. El prototipado, pues ya incluye, por ahí puse algunos ejemplos, impresión 3D, tecnología RFID, Arduinos, códigos QR, que nos permitan justamente comenzar a tener esa característica multimodal y multisensitiva. Y pues finalmente tenemos validación, que son pruebas de funcionamiento con usuarios normalmente que no tienen discapacidad, dado que a partir del DUA el material debe de ser igualmente válido o debe de tener el mismo impacto en todo tipo de personas. Y finalmente, pues el prototipo funcional de alta resolución es el que ya se probó con usuarios. Con usuarios finales quiere decir, en este caso, pues usuarios que sí sean niños con discapacidad escolarizados. Todo eso es el proceso de diseño que nosotros proponemos dentro del proyecto de EduMakers en el servicio social. Ahora, los alumnos no están obligados a tener 600 horas de servicio social. Hay quienes llegan y hacen, no sé, 80 horas, se pueden cambiar de servicio, algunos regresan, pero lo que hemos notado es que la mayoría de las personas que ingresan a EduMakers se quedan no por 600, sino como por 1200 horas. Entonces, es una cuestión que a nosotros nos ha parecido una revelación,
porque incluimos en otra parte de esta investigación el desarrollo de competencias profesionales que esos alumnos tienen al estar trabajando en este tipo de laboratorios. Entonces, ellos notan que tienen justamente desarrollo de habilidades que no adquieren en el salón de clases y eso nos vuelve un servicio social atractivo o al menos un servicio social que tiene una matrícula suficientemente alta o constante para que los materiales puedan seguirse fabricando. Entonces, tenemos acompañamiento y validación por parte de expertos. Los expertos pueden ser expertos en el uso del equipo, es decir, en la tecnología, pueden ser expertos en inclusión educativa, pueden ser docentes, pueden ser científicos que tengan experiencia en el tema de ciencias naturales al cual está orientado el material didáctico, pueden ser expertos también en diseño gráfico, en arquitectura. Últimamente se han añadido expertos también que son estudiantes o profesores de las escuelas de negocios, de finanzas, porque nos ayudan a tener un mejor plan de trabajo para poder llegar a un prototipado que sea manufacturable. ¿Sí? Necesitamos manufacturar porque hay muchas escuelas o hay muchos profesores y lo que nos interesa como meta es crear pues paquetes educativos que podamos tener en algunas escuelas en las que se monitoree justamente el impacto de nuestros materiales. Entonces, bueno, esto creo que ya lo había mencionado. Pues deben ser en general materiales que están basados en el DUA. Y voy a mostrar a continuación pues algunos ejemplos, ¿no? de materiales que hemos generado en EduMakers. Por ejemplo, voy a ver si puedo mostrar aquí. No sé aquí. No, no sé el video de la... Una suma. Cada una de estas fichas representa una unidad. Este es nuestro prototipo. Tenemos casillas para cada uno de los valores. Aquí van los coeficientes de X, los coeficientes de Y y el resultado. En este caso vamos a trabajar únicamente con una suma. Cada una de estas fichas representa una unidad. Entonces si la ponemos aquí, tenemos un X. Si la ponemos aquí, un Y. Y esta igualdad nos da 3. Entonces X más Y igual a 3. De este lado tenemos que X más 2Y sería igual a 5. Ya que tenemos esto, podemos empezarlo a resolver. Si le restamos esta línea a esta línea, como estas dos tienen la misma altura, estas se eliminan. Como estas dos tienen una ficha de diferencia de altura, queda una nada más. Y aquí nos quedan dos fichas de diferencia. Entonces quedan 2 y tendríamos que Y igual a 2. Sustituyendo esto aquí con el mismo proceso, podemos quitar Y y podemos quitar 2 y tenemos que X igual a 1 y el sistema está resuelto. Si le restamos Por ejemplo, este proyecto se desarrolló aquí en San Luis Potosí. Es un tablero muy simple. La idea es lo táctil que tiene en la representación. Entonces, este proceso, yo le orientaba a los alumnos, ¿no? Les decía, es importante, vamos a tratar de experimentar con materiales didácticos que apunten a las matemáticas. Además de los de ciencias naturales que ya se estaban realizando, ¿no? Y este equipo de estudiantes muy activas, son tres personas, Diana, Valentina y Sherlyn se llaman ellas, pues me dijeron, queremos tratar de intentar resolver un sistema de ecuaciones lineales. Ellas son de segundo semestre de carrera, en ese momento estaban terminando su primer semestre, y crearon las fichas que están viendo ahí, se imprimieron en 3D. Esas fichas para imprimirse en 3D tienen que pasar antes por un proceso de diseño, y el proceso de diseño se hace en un software especializado de dibujo técnico. Entonces, tienen que ir primero a la parte de dibujo técnico, tienen que pasar a la impresión y luego tienen que pasar al tema de la textura. Entonces, ellos tienen que simular, por ejemplo, hacer el experimento suprimiendo la visión, suprimiendo el oído, que son las únicas dos pruebas que hemos tenido, y entonces las texturas y las rayitas que se alcanzan a ver ahí en amarillas en la parte lateral
de las, esta línea a esta de las línea, fichas. como estas dos tienen la misma altura, estas se eliminan. A ver si le atino. Como estas dos tienen... Pero esta línea como amarillita que se ve aquí es lo que el niño toca para saber cuántas unidades tiene. Ahora el material ya pudo evolucionar, si se fijan, lo que están haciendo son comparaciones directas. El niño de preescolar, por ejemplo, en los principios básicos del conteo, lo que hace es, en alguna de las fases de su desarrollo de la oralidad o del conteo o del razonamiento numérico, es la comparación uno a uno con conjuntos. Entonces, el niño está haciendo comparaciones, no tiene por qué estar resolviendo una cuestión abstracta como un sistema de ecuaciones, pero puede comenzar a hacer comparaciones uno a uno entre los 3 conjuntos que se ven ahí, que son los 6 cajoncitos donde están acomodando las fichas. La apilación de las fichas en algún momento se volvió un conflicto, porque entonces el niño solo podía resolver sistemas de ecuaciones que tenían coeficientes muy simples. Entonces, lo que hicieron fue iterar en el diseño, volver la ficha más delgada y empezar a poner marcas en las fichas que les indicaran unidades, decenas y centenas. Entonces, al hacer esa incorporación de la apilación, entonces les decía, bueno, el material no puede usarse únicamente para eso. También puede usarse, si lo utiliza un niño de primaria, para entender los principios básicos del sistema de numeración decimal. Entonces, en la agrupación y desagrupación de las cantidades que está trabajando, él puede también aprender estrategias de conteo que le permitan inducir la suma o que le permitan inducir la resta. El tablero es muy simple, ¿sí? Ese tablero, ya una vez impreso con un conjunto de fichas, es algo que cuesta como 200 pesos. Entonces, cada vez son más baratos los materiales de ese tipo de tecnologías. El tipo de madera que se corta en una cortadora láser, el tipo de resina que se utiliza en una impresión 3D, la pintura con la que lo estamos recubriendo, porque necesitamos tener cierto contraste de colores con las personas con los niños que son sordos, también les ayudan a tener una codificación del material que están estudiando. Pero cada uno de los materiales tiene una idea que está científicamente validada o el conocimiento científico está validado. ¿Qué no tenemos? Y estamos trabajando en ello, cómo crear una secuencia didáctica que utilice el material. ¿Sí? O sea, el material por sí solo no funciona. Otra vez es un elemento del currículum, pero por sí solo no hace algo. ¿Sí? Entonces necesitamos incorporarlo a una secuencia que responda a contenidos, que responda a fines de aprendizaje y que pueda ser útil dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esa es otra etapa en la que no hemos incursionado del todo porque justamente necesitamos colaboración de docentes que puedan estar interesados en el uso de esos materiales. No es fácil hacer ese tipo de, de colaboración entre la universidad y otras entidades. Por ejemplo, el nivel básico y el nivel superior, pues deberían ser como vasos comunicantes, ¿no? Deberíamos estar todo el tiempo retroalimentándonos de información, porque tenemos fines sociales comunes, que son los de México o los de la región en la que nos encontremos, y eso normalmente no ocurre. Somos instituciones independientes que difícilmente estamos comunicados de esa manera. Entonces, el proyecto propone eso, son multidisciplinario quiere decir no únicamente gente que sepa de las disciplinas, de la tecnología, de las ciencias, necesitamos de la pedagogía, de la didáctica y de la escuela básica. Entonces, otro tipo de material de los primeros que nosotros lanzamos, no voy a hacer grande la presentación, pues tenía que ver, por ejemplo, con pues, los reinos del mundo animal, ¿no? Entonces, lo que hace el niño, pues es llegar y tocar, por ejemplo, la rana o toca la mariposa, y ahí hay un tipo de tecnología que se llama RFID. Entonces, las representaciones táctiles le permiten al niño ciego, por ejemplo, pues primero tratar de identificar qué es lo que está tocando, ¿no? Entonces, cuando toca un material, lo que el material le dice es, hola, soy una rana, ¿no? Y luego le hace una pregunta al niño, esto tiene una identificación por voz y tiene integrada una inteligencia artificial, con la intención de que el niño responda algo y entonces empiece a hacer una conversación con el material. Una conversación que esté adecuada a lo que el niño responde.
Entonces, no todos los niños responden lo mismo cuando tocan el material. La idea es engancharlos en preguntas y respuestas que ellos estén dando para que puedan estar palpando el material y puedan estar recibiendo información. Algunos materiales ya tienen algún audio o conjuntos de audio que sí están pregrabados. Por ejemplo, en ese caso... Hola, te invito a conocer el ciclo de vida de una mariposa monarca. Todos los seres vivos pasamos por etapas. Por ejemplo, las personas nacemos, crecemos, nos desarrollamos y eventualmente tenemos hijos, es decir, damos vida a otro ser. A esto se le llama ciclo de vida. Y cada ser vivo tiene su ciclo, es decir, su propia transformación. A continuación, con los siguientes materiales didácticos podrás conocer el ciclo de vida de una mariposa monarca. Y para ello encontrarás 4 piezas que representan sus etapas. En la primera pieza, que tiene la figura de una hoja verde, verás que el ciclo de la mariposa monarca inicia cuando la mariposa adulta pone huevecillos en una hoja de su planta favorita, que se llama... Por ejemplo, ahí está haciendo referencia a esta parte inferior del tablero. Entonces, tiene 3 tipos diferentes de animales en los cuales se les explica el ciclo de vida de ese animal. Entonces, eso depende si el niño toca una pieza o no la toca, y también, bueno, ahí es nada más un audio completo. Esa explicación está cortada o está, digamos, metida dentro de una inteligencia artificial que se entrena justamente con información acerca del ciclo de vida de la mariposa monarca, y que entonces nos permite tener aprendizajes adaptativos dependiendo de lo que el niño pregunte. Aquí la clave es que el niño le hable al material una vez que el material le habla a él. Si no, pues bueno, la explicación no la dejo completa, pero pues habla del ciclo de vida de la mariposa monarca. Entonces, el material como tal, pues se ve así, como en la foto de la derecha. Tiene mucha superficie, tiene mucha textura, tiene mucho color, en el caso de que sí lo pueda escuchar el niño. Este es otro material que teníamos. El DigiBraille nos está ayudando justamente a hacer también procesos de conteo. Tiene relieve, tiene textura, tiene color y tiene una caja de sonido. Entonces también empiezan a hacer operaciones los niños y a aprender en braille el conteo y los números. Todo esto son experiencias, digamos, libres, en las cuales estamos tratando de crear materiales. ¿Sí? Crear materiales que estén apegados al DUA, crear materiales que sean multisensoriales, multimodales, que hagamos equipos interdisciplinarios, y estamos en la frontera, pues ya de ingresar justamente más de lleno al análisis de la práctica docente con el uso de estos materiales. Entonces, ahorita los materiales se generaron sin un orden, no atienden a ningún orden que sea lógico. Queríamos ingresar a distintas áreas del conocimiento y así poder pues tener más material y más incorporación de tecnología para pues saber si podíamos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, esta de tecnología RFID, lo que nos ayuda es a explicar orografía de la República Mexicana. ¿Cómo están, chicos? Les damos la bienvenida a la región del noreste. Vamos a conocer los 3 estados que corresponden a la región: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Similar a la región noroeste, estos 3 estados son fronterizos a los Estados Unidos de América, específicamente vecinos. Por ejemplo, ahí el mapa hay un mapa que es gigante, donde el niño puede ver justamente también los Estados Unidos, Centroamérica, y puede, como un rompecabezas, quitar los estados o las regiones. A veces la división del tablero nos ayuda a poner todas las entidades federativas como un rompecabezas, pero también hay agrupaciones por regiones, hay agrupaciones por climas, hay agrupaciones por tipo de orografía, etcétera. Entonces, el mapa de la República Mexicana nos ha ayudado a crear muchos contenidos relacionados a estos temas que típicamente pues analizamos en geografía o pertenecen a la geografía, ya sea geografía natural o geografía social. También se hablan de cuestiones que son culturales, con la música, con el sonido. Les describimos a los niños procesos que tienen que imaginar. Sí, es bien importante también tener un control
cuando se trabaja con los niños de qué es lo que el niño con discapacidad imagina, diferente al niño que no la tiene. Entonces, esas creaciones o recreaciones que ellos hacen también las pueden ir plasmando en materiales que son manipulables para poder entender una evaluación o un acercamiento a lo que están aprendiendo o lo que les está dejando el material, ¿no? De los últimos materiales que generamos fue un cuerpo, en este caso los órganos del cuerpo humano en tamaño cuerpo humano, y cada uno de los aparatos o de los sistemas o de los órganos está impreso en 3D y tienen exactamente la misma textura que si tocaran, por ejemplo, un cerebro real. Esto lo hicimos en colaboración con médicos que nos ayudaron justamente pues a palpar, ¿no? Órganos reales con los que ellos estudian y poder eso llevarlo a la impresión 3D y al diseño. Entonces aquí hay otra vez tecnología RFID, son cajas parlantes todas alimentadas por inteligencias artificiales que le empiezan a decir al niño, hola, soy el cerebro, hacen una conversación con él, explican acerca de él y luego lo invitan a tocar otro. Hola, ¿puedes tocar mi intestino? Ah, ese es el corazón, más abajo, y empiezan a tener una interacción muy amplia con el cuerpo humano. Entonces, eso fue para una estudiante de nivel superior que ingresó a la escuela de medicina y es ciega. Entonces, se hizo para una clase de anatomía, estaba dirigido a un proceso de aprendizaje de un adulto. Península de Yucatán. Hemos llegado a la península de Yucatán, lugar que vio extinguirse a los dinosaurios, lugar donde floreció la civilización maya y que actualmente es hogar de la mitad de todas las aves de México. Este hermoso pedazo de territorio mexicano está conformado por 3 estados. What you are holding right now is the most important organ of all, since it is in charge of organizing and sending instructions to all the other organs in the body. This organ is called the brain, and it is made up of many different parts that work together. Entonces, los materiales los hemos podido mostrar o se han podido tener monitoreos muy pequeños, son observaciones muy preliminares en distintos tipos de sujetos, atendiendo a los principios del DUA. Y la ventaja de la incorporación de esas tecnologías es la accesibilidad. Entonces, el idioma no es un problema o el habla como tal para las personas que sí pueden hablar. No tenemos un problema de comunicación porque se puede comunicar en el idioma. El material sintoniza o identifica el idioma con el que se están comunicando con él y entonces comienza la interacción. Península de Yucatán. Okay. Esto fue lo que les mostraba Chris de la representación del ciclo de Krebs. Y el último material que yo quería mostrarles es muy interesante. Otra de las cosas que nosotros hemos tratado de hacer, además de la parte del aprendizaje de algún contenido científico, tenía que ver más con voy a poner aquí pause, tenía que ver más con romper una barrera fisiológica. Uno de los proyectos más ambiciosos que estamos llevando a cabo tiene que ver con la creación de un guante. Guantes de este tipo ya existen, ¿sí? Que le ayuden a traducir al niño sordo el lenguaje de señas mexicano. Entonces, al principio esa fue la contextualización que tuvo o la conceptualización que tuvo el proyecto por parte de los alumnos. Después, con este proceso iterativo que les menciono, descubrieron que el guante no lo necesitan las personas sordas, lo necesitamos las personas que no sabemos la lengua de señas mexicana. Entonces, después, la siguiente cosa que cambió es, el guante no te va a enseñar el lengua de señas mexicana, o sea, la idea es que el guante te entrene, no que te traduzca. Entonces, lo que el guante hace es tratar de pues, localizar o escanear las posiciones y poderte decir si estás representando de verdad alguna letra o alguna frase, alguna sílaba, alguna palabra corta dentro del sistema de señas. Eso no existe como prueba de... hay un rango, una escala que se llama TLR que tiene que ver con la maduración de la tecnología y lo que nosotros estamos haciendo es eso. Nos gustaría que los niños que nacen sordos rápidamente puedan
introducirse al lenguaje de señas mexicano, tanto como las personas que no dominamos o no conocemos el lenguaje de señas mexicano lo podamos adquirir para tener una comunicación con él. Este es el único ejemplo de material que tenemos que no cumple un fin de aprendizaje, sino que es directamente tratar de romper una barrera fisiológica. Entonces, lo que se ve ahí, pues es uno de los alumnos que está trabajando en ese proyecto, frente a su propia cámara en la computadora, y ya hay mucho trabajo detrás, lo muestro al final de esa imagen, de ingeniería que está tratando de desarrollar el guante. Entonces, no es un trabajo simple y demanda mucho tiempo de trabajo en el laboratorio y muchas pruebas de conceptualización. Entonces, claro, estas se reducen. Hemos tenido muy buen acercamiento con la comunidad de sordos en San Luis Potosí y nos ha ayudado a acelerar este proceso de creación. Sin embargo, los alumnos tienen sus propias limitaciones, tienen sus propios retos dentro del proceso de aprendizaje que ellos llevan para poder hacerlo. Entonces, ahí ya es una de los pasos, digamos, más importantes. Eso es únicamente una mano, o sea, lo que hace el reconocimiento es un trabajo de programación, pues digamos, profesional que se hace en ingeniería o en ciencias, y debe haber una parte que también sea mecánica. O sea, ese guante debe de tener una interfaz justamente que nos ayude pues a entender cómo es, ¿no? Ese es el guante, tiene sensores alrededor, se trata de que sea ergonómico, que lo pueda usar un niño, que lo pueda usar un adulto, que sea ajustable. Hay montones de cables y circuitos ahí que alimentan justamente el programa de la computadora y hace funcionar la inteligencia artificial. Es decir, programamos la inteligencia artificial, no es que le pongamos la inteligencia artificial y ella haga las cosas por nosotros. Lamentablemente aquí no podemos usarla de ese modo y nosotros la tenemos que crear. Entonces, pues hay mucho trabajo de ciencia detrás del desarrollo de los materiales. Entonces, no esperamos que el profesor entienda eso, porque ese no es su rol. Su rol es justamente, es decir, dónde acaba nuestra cancha y dónde empieza la suya y dónde podemos colaborar. Nosotros no vamos a entrar a dar una clase por ustedes, ¿sí? Y ustedes nos van a decir ese material no sirve, ¿sí? O nos van a decir es posible que sí funcione, pero necesitaríamos que también hiciera esto. ¿Por qué? Pues porque normalmente los niños que yo observo en clase que no ven tienen este comportamiento de aprendizaje o esta conducta de aprendizaje. Tengo niños que tienen esta dificultad específica en este tema. O sea, ese tipo de cosas nos ayudaría a hacer equipo y sinergia para poder avanzar en el proyecto de EduMakers y que no nada más sea un repositorio de materiales que se ven lindos, pero que no tienen uso. Entonces, pues tienen potencial de uso y es lo que estamos buscando hacer. Entonces, como conclusión, digo, las conclusiones son muy básicas. La idea general ya la había propuesto Cris. Pues es resolver la necesidad educativa que se conceptualiza en usuarios que tienen una discapacidad física. Estamos pensando cómo adaptar el DUA a discapacidades cognitivas. Colaboración de múltiples actores sociales para tener avances significativos en términos de educación inclusiva y experiencia de servicio social, el aprendizaje en el servicio para este otro conjunto de actores que son los alumnos de profesional que les he mencionado y cómo ellos pueden tener cierta motivación para colaborar y poner todo su empeño en el desarrollo de estos materiales. Entonces, es el trabajo que queríamos presentarles en la sesión de hoy, partida en esas dos charlas que son breves. Esta es muy demostrativa. El agradecimiento al doctor José Manuel Olaiz Gobea. Le pido un aplauso por esta excelente charla que tuvo el día de hoy. Y hacemos entrega de reconocimiento, el cual dice: el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, AC, otorga el presente reconocimiento al doctor José Manuel Olaiz Gobea por haber impartido la conferencia Desarrollo de Material Didáctico para la Educación Científica de Alumnos con Discapacidad, en el marco del Encuentro Nacional de Enseñanza de Ciencias en Educación Básica, llevado a cabo en las instalaciones del IPICI. Muchísimas gracias, doctor.